sin más dilación, comienzo. Buenos días, buenos días a nuestros compañeros de Brasil, Vanessa y Pedro. Buenas tardes al resto de los asistentes. Mi nombre es Rafael García, miembro del Departamento de Desarrollo de Mercado en América de Extenda, empresa pública de promoción exterior. Les doy la bienvenida a este webinario del sector agroalimentario en Brasil, en el cual, de la mano de Vanessa y de Pedro, nos darán un adelanto, nos hablará en profundidad de los requisitos que se requieren para vender alimentos en este mercado y también los puntos claves del sector, para tenerlo en cuenta tanto a nivel técnico como a nivel comercial. Por ello, contando con ellos dos que tienen una larga experiencia en el mercado, me gustaría animaros a que todas las dudas que tengáis no las dejéis en el tintero y las transmitáis a través del chat o también en el último tramo de este webinario que lo tenemos reservado para dudas. También, para no robar mucho más tiempo a lo que es importante y para lo que estamos aquí, no me alargo mucho más. Para ello, te cedo la palabra, Pedro. Buenos días. ¿Me oís todos bien? Sí, en primer lugar, agradeceros a ti, Rafael, y a todas las empresas que están presentes, vuestro tiempo y vuestra dedicación. Y básicamente voy a dar unas claves sobre el mercado brasileño, el sector agroalimentario brasileño, para que luego Vanessa, que está especializada en temas de registro fitosanitario, pueda hacer una presentación más detallada de cada uno de los tipos de producto que son objetivo de certificación en Brasil, fitosanitaria, ¿no? Entonces, básicamente, la idea es que entiendo, Rafael, que las personas nos pueden remitir sus dudas por este canal, ¿no? Escribiendo, ¿no? Y luego al final de la sesión pues respondemos a todas las preguntas, ¿no? En cualquier caso, estamos a disposición de todas las empresas para que luego nos contacten posteriormente a este webinario para que tengamos reuniones individuales y podamos aclarar otro tipo de dudas y sobre todo qué acciones tenemos para este año y cómo generarles valor a las empresas. Básicamente, sin más dilamento, sin más demora, pues voy a empezar a hablar básicamente. No sé si estáis viendo mi pantalla ya. Se ve. Se ve. Entonces, voy a hablar básicamente del mercado, algunos indicadores económicos de 2020-2021. Brasil es el quinto país más poblado del mundo, con 214 millones de personas y con una población especialmente joven. La edad media es de 32 años, un 64% de la población tiene entre 15 y 42 años y con un perfil claramente consumista. El brasileño suele consumir mucho producto agroalimentario, entre otras cosas, porque no tiene un hábito muy común de cocinar. Por tanto, suele pedir mucha comida, suele salir mucho a comer y suele comprar mucha comida para comer en casa, ¿no? Actualmente Brasil es la decimosegunda economía mundial, con un PIB de 1,4 billones de dólares. El crecimiento estimado, no hay datos oficiales para este 2021, es del 4,1% y las expectativas de crecimiento para el año 2022 han caído al 1%. Es un crecimiento bastante relevante, un 4,1%, pero tampoco es nada expresivo si pensamos que en 2020 un decrecimiento del PIB del 4% también, ¿no? Entonces, estamos casi a un nivel de crecimiento bastante estable y en la línea de lo que ya estaba ocurriendo en Brasil antes de la pandemia. O sea, llegamos a nivel de actividad muy similares a la pandemia, ¿no? Es un sector, el crecimiento está muy condicionado uno de los motores más importantes de la economía brasileña es la agricultura y la ganadería. Brasil es el tercer mayor productor de alimentos y además exportamos gran parte de la producción, por tanto, y este año, por las condiciones climáticas y demás, ha sido un año especialmente productivo, el 2021, ¿no? Entonces, es un mercado que está muy condicionado por lo que ocurre en el sector agrícola y ganadero del país, que representa aproximadamente un 32% del PIB, ¿no? También es importante que tengáis alguna noción del PIB per cápita. El PIB per cápita en Brasil está en torno a los 6.796 dólares.
claro, es una renta per cápita media, y eso es una de las características de Brasil, ¿no? Es la fuerte heterogeneidad de la población, ¿no? Entonces tenemos ciudades como Brasilia, que llega a ser casi 2,5 veces el PIB per cápita medio, y Belén de Pará, que está a un 50%. Por tanto, el dato del PIB per cápita en Brasil pierde bastante valor, ¿no? Entonces, en cuanto a la inflación, también es un dato importante porque hemos tenido este año una subida importante de la inflación que está alcanzando casi el 11%, y estaba inicialmente muy controlada, y esto es una de las características del gobierno actual, ¿no? El control de la inflación eran los objetivos que se estaban cumpliendo, pero efectivamente con la subida de los tipos de interés y con la subida de los tipos de interés, con la subida de los combustibles y demás, pues tenemos al final una inflación de casi el 11%. La tasa de desempleo también ha llegado en este año, ha caído un poco en relación al 2020, pero estamos en torno al 13%, lo que representa aproximadamente los 13,4 millones de empleados, y un tipo de interés relativamente alto del 12% al año. Esto explica también que gran parte de la inversión mundial venga a Brasil con un carácter especulativo, ¿no? No solo Brasil es el tercer receptor mundial de inversión directa extranjera, pero también recibe muchísima inversión especulativa por precisamente ese atractivo que tiene Brasil con casi un 12% anual, ¿no? El tipo de cambio miedo, pues es una de las características importantes del mercado brasileño actual, porque desde la pandemia hemos tenido una depreciación bastante fuerte, en torno a un 30%. Estos al final son una serie de indicadores que lo que reflejan, desde mi punto de vista, es lo que aquí se llama el contexto VUCA, es decir, un contexto socioeconómico caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, ¿no? Entonces, por tanto, entiendo que no es más que un reflejo de esta situación que estamos viviendo. Cualquier amenaza de nueva variedad del virus, o cualquier impacto en las lluvias o en las condiciones climáticas afecta muchísimo al país, como también está ocurriendo. Es decir, una de las razones de la inflación ha sido la falta de lluvia. Tenemos una mayor sequía en los últimos 90 años, y la matriz energética brasileña depende en su 70% de la producción hidroeléctrica. Por tanto, la falta de lluvia ha subido muchísimo las tarifas, y eso ha sido unas causas, además de los combustibles, de la inflación que ha habido, ¿no? Vamos a seguir un poco, y ahora voy a explicar dos claves que son fundamentales. Uno, es la heterogeneidad, que ya algún comentario he hecho, y la dimensión continental. Estamos hablando del quinto mayor país del mundo, con 8 millones y medio de kilómetros cuadrados, y a continuación, bueno, para que veamos un poco lo que esto significa, es que Brasil aproximadamente ocupa todo el territorio de Europa, menos Rusia, ¿no? Y todo cabría, y todavía tenemos un espacio. Por tanto, esto es un dato importante a la hora de entender las dificultades logísticas del mercado brasileño, porque, entre otras cosas, es muy difícil. El único sistema de transporte que existe en Brasil a día de hoy es el terrestre. Por tanto, los productos se encarecen sustancialmente si el mercado de destino está, pues, muy lejos del puerto donde llega la mercancía, o del centro de distribución logística donde llega el container. Otro dato importante que es importante que tenga en consideración a la hora de definir la estrategia de entrada en el mercado brasileño es precisamente la heterogeneidad. Estamos hablando de 25 estados con el Distrito Federal de Brasilia, pero que al final de esos 25 estados realmente son expresivos a la hora a nivel económico 8 estados. 8 estados representan aproximadamente ese 80% de la población, y concretamente el estado de São Paulo, que representa el 33% del PIB de Brasil, y además, curiosamente, es el principal estado prescriptor de opinión de cualquier producto agroalimentario o cualquier alimento que entre en Brasil. São Paulo es el prescriptor, todos los importadores, la mayoría de importadores se concentran en São Paulo y Río de Janeiro, si bien cada estado tiene su propia, precisamente por las dimensiones que tiene, tan gigantescas, pues hace que cada estado tenga sus redes de supermercados, sus redes mayoristas, sus redes de distribución, y cada estado debe estudiarse de manera casi independiente, lo cual también subraya
las enormes posibilidades de consolidación comercial que hay en Brasil. Es decir, nosotros apoyamos muchas veces la internacionalización de nuevas empresas, pero nuestra preocupación también es apoyar la consolidación de empresas en Brasil, y eso en Brasil pues es un ejercicio bastante importante y bastante interesante, porque existen muchas cadenas y muchas oportunidades muy claras para cualquier empresa que quiera exportar a Brasil, ¿no? Y sobre todo quiera crecer en el mercado brasileño. Y hablando de esta heterogeneidad y esa diversidad, pues no hay más reflejo al final de esta distribución y esa simetría tan importante que caracteriza al mercado brasileño como ver el índice de desarrollo humano, ¿no? Y al final lo que es más importante, ¿no? Actualmente en Brasil, en esos 213 millones de habitantes, el 80% es urbano, pero lo que significa que al final tenemos 42 ciudades con más de 500.000 habitantes, y los cuales 17 con más de 1 millón. Es decir, tenemos muchísimas posibilidades de crecer en el mercado brasileño a nivel de estrategia, ¿no? Y ahora voy a seguir hablando un poco de la estrategia de entrada, sobre todo de los canales de distribución y cuáles son normalmente las principales estrategias que las empresas utilizan. Para eso me baso en un diagrama de flujo de canales de distribución, donde el exportador está en naranja, y básicamente podemos entrar al mercado brasileño a través de un agente o a través de un importador distribuidor. Dependiendo del tipo de producto, por ejemplo, lo que son, por ejemplo, determinados tipos de productos así, de más materia prima, como puedan ser semillas de anís o el canal que se suele utilizar es el canal de un agente o un broker, ¿no? En Brasil, debido a las dimensiones que tiene, muchas veces la imagen de un agente comercial es muy importante en ese proceso de crecimiento, de consolidación comercial, porque a diferencia de otros países, como hay tantas oportunidades, pues muchas veces el hecho de que tú tengas un agente que se pueda movilizar o ir a ver a algún importador, a un potencial cliente, es un valor añadido que es muy considerado por los clientes finales brasileños, ¿no? A partir del importador-distribuidor, una vez que ya tengamos distribución, el importador-distribuidor se va a dirigir por una parte a la gran distribución, a centrales de compras y a mayoristas, pero también a la industria agroalimentaria. En Brasil, como decía antes, es el tercer mayor productor de alimentos del mundo, y, por ejemplo, se utilizan, para hacer determinados productos, pues se utiliza mucha materia prima, concretamente aceite de oliva, ¿no? Como el tender, ¿no? El famoso tender que se utiliza en Navidad, ¿no? A partir de los centrales de compra, estas se van a orientar sus esfuerzos comerciales a redes de distribuciones minoristas, a tiendas gourmet, a Horeca y a tiendas de conveniencia, al final al consumidor final. Es importante que tengamos en consideración que como perfil de importador, los mayoristas y las grandes centrales de compra son muy importantes, porque al final utiliza un volumen o sea, maneja unos volúmenes de importación bastante relevantes, y suelen vender, y eso es una cosa que es relativamente reciente, a consumidor final. Generalmente los mayoristas, hasta 2008, no vendían a las cadenas de supermercados y no vendían al consumidor final, ¿no? Entonces, básicamente, hoy en día podemos dirigirnos como importadores distribuidores directamente a mayoristas y a distribución minorista también, como principales ejes de nuestra actuación comercial y nuestro apoyo, ¿no? Desde aquí. Voy a hablar también de los importadores y los puntos de venta gourmet, porque básicamente creo que es de interés de todos, y porque además en Brasil tienen unas características muy peculiares. Es decir, lo que en España se entiende como un producto gourmet, muchas veces pues no lo es aquí en Brasil, en el sentido de que no es necesariamente gourmet lo que se comercializa en una tienda brasileña a nivel europeo. ¿Por qué? Porque se considera gourmet cualquier producto que sea importado. Es decir, por ejemplo, tenemos productos aquí que se comercializan como gourmet que en Europa no lo son. Y son importantes puntos de venta porque sirven muchas veces para canalizar
productos de más valor añadido sin que necesariamente tengan tanta calidad como puede ser un producto gourmet. Son pocos los puntos gourmet en Brasil, pero son muy representativos. Por ejemplo, uno de ellos es la Casa de Andalucía, que solo hay una tienda, pero es la tienda con más rotación, la tienda gourmet con más rotación de Brasil. Luego está el Emporio Santa María y algunos más, como por ejemplo el Italy o la cadena de supermercados Saint Marché, que es una pequeña red de tiendas de supermercados muy bien localizados en los mejores barrios de São Paulo, que comercializan una gama más variada de productos y los que se incluyen en el catálogo de productos ofrecidos, pues bastante producto importado, pero no necesariamente gourmet. ¿Qué ocurre? Que no son productos, la mayoría de ellos, que tengan tanta rotación, pero sí es importante que sepan, que te conozcan ese matiz. Aquí a continuación hemos reflejado una serie de importadores, distribuidores, que entiendo son los más importantes a nivel de productos gourmet, porque sobre todo algunos de ellos suelen importar productos frescos. En Brasil, la mayoría de los importadores solo trabajan con productos secos, que llaman, es decir, ni jamones, ni quesos, ni productos de origen animal frescos, ni en algunos casos frescos, ¿no? Entonces, y también quería destacar que con la pandemia lo que estamos viendo es que están apareciendo nuevos importadores cuyo foco es efectivamente la venta a domicilio. La venta a domicilio nos permite muchas veces incluir productos de una gama más alta, con un precio mayor. El brasileño, pues con la prohibición aunque no hemos tenido lockdown, pero sí que ha habido un cierre de un número importante de restaurantes durante muchos meses, y lo que ha obligado o que ha hecho que las personas desde sus domicilios empezasen a comprar producto importado de entrega a domicilio, ¿no? Entonces se ha generado como un nuevo canal que nos parece interesante seguir explorando, y donde entran jamones, donde entran quesos, donde entran vinos de una gama más alta que muchas veces no encontramos en la gran distribución ni en la distribución minorista. Y bueno, aquí he vuelto, sigo colocando algunas de ellas. Lógicamente, esta presentación está a vuestra disposición. Entendemos que puede ser interesante incluso quien quiera sondear sus oportunidades en el mercado, que contacte directamente con estas empresas, o que nosotros le podamos organizar una agenda de contactos con importadores gourmet. Pero básicamente, a nivel de distribución y de oportunidades comerciales, es un nicho de mercado el gourmet. Realmente donde más se compra y donde existen mayores posibilidades es en la cadena, en supermercados e hipermercados, que representan aproximadamente el 70% del mercado de importador, ¿no? Tenemos las grandes cadenas como es Carrefour, que actualmente es la primera, luego el Grupo Pan de Azúcar, Walmart, Cencosud, y bueno, cada sector y cada estado tiene su propia redes de distribución, que es importante que conozcan, y que nosotros estamos desde Stenda en contacto con muchas de ellas, pero es importante que sepan que en cada estado pues son unas cadenas u otras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, unas cadenas muy interesantes como Zona Sur en Río de Janeiro, o el Grupo Zafari en Río Grande do Sul. Como decía antes, la distribución minorista representa aproximadamente entre el 67 y 70% del mercado, y el resto es food service, ¿no? En Brasil, como decía antes, se sale mucho a comer, se compra mucho, se hace mucho delivery, el iFood y la venta a domicilio funciona muy fuerte, y se ha visto todavía más reforzado en la época de pandemia. Dentro del food service es importante que sepan un poco cómo se estructura el mercado de food service, ¿no? Aquí no aparecen las panaderías, pero son restaurantes, panaderías, bares, lanchonetes, y esto es una particularidad. En Brasil existen canales de distribución y de food service que no existen en Europa, ¿no? Entonces, me parece importante que los conozcan, porque además, ¿qué ocurre? Que con la pandemia, algunos de estos puntos de venta no representaban un segmento del mercado importante para los importadores distribuidores, pero sin embargo, ahora con la pandemia, pues muchos han reforzado ese vínculo con estos canales de distribución, precisamente
porque suelen vender bastante producto importado en algunos casos, especialmente las panaderías de lujo. Y a partir de ahora voy a hacer una pequeña descripción de cada una de ellas para que sepáis cómo funciona o cuáles son los canales de distribución que pueden ser un poco diferentes del mercado europeo. Primero, el restaurante común. En Brasil, en São Paulo, tenemos una... São Paulo ha sido la capital gastronómica del mundo en varias ocasiones. Tenemos una diversidad de comidas y de perfiles gastronómicos muy diferentes, desde comida japonesa a italiana, a portuguesa, y especialmente digo la italiana y la portuguesa porque muchas veces, bueno, pues la mayoría o gran parte de la colonia de las colonias son las colonias italianas y portuguesas, son muy fuertes en Brasil por los movimientos de migración que hubo, y realmente esto tiene su reflejo en la gastronomía y concretamente en la demanda de grandes productos, los principales productos exportados como son el aceite y la aceituna, ¿no? Que se utilizan para el bacalao con portugués, que se utilizan con aceite, aceituna, las pizzas, por ejemplo, las aceitunas se utilizan básicamente para pizzas y ensaladas, no existe la cultura de aceituna de mesa. Bueno, restaurantes no es nada diferenciado, la comida por restaurante por kilo sí lo es básicamente es una fórmula muy utilizada, que utilizan los brasileños, que es básicamente seleccionar en un buffet una comida y usted paga por el precio de esa comida, pues están viendo una balanza. Es algo muy diferente a lo que existe en Europa. Yo creo que en Europa no existe nada similar. Luego las panaderías, como decía antes, la panadería no es el sitio donde se hace pan, sino es un sitio donde se hace pan, pero también donde se puede comprar un jamón, un vino, comerse una hamburguesa y dependiendo del perfil de la panadería, pues incluso cenar, comer o tomarse un whisky. Es un concepto muy diferente del que existe en España por panadería y donde también se canalizan muchísimos productos importados porque existen, por ejemplo, panaderías que funcionan 24 horas, que tienen jamones, que tienen vinos y cada día pues están ganando espacio en el mercado. Y es importante que conozcan que existe. Los hoteles, pues lógicamente, también ofrecen una gama de productos importados también bastante importante. Este es concretamente el Hotel Unique en São Paulo, que arriba tiene un restaurante donde bueno, pues, se consumen pues, bastantes productos importados y comidas que tienen producto importado, ¿no? Las franquicias, que son básicamente pizzas y pastas, pizzas que utilizan de nuevo aceituna, y las hamburguesas y demás, que también, bueno, Brasil es el quinto mayor país del mundo en franquicias. Y también es importante todo el tema de catering, el catering aéreo, el catering marítimo, o el catering para bodas y tal, porque al final también utilizan productos importados. Y las lanchonetes, el concepto de lanchonete es un sitio donde se come y donde, bueno, pues se puede comer básicamente pues se puede comer una ensalada, un zumo, y incluso se puede comer un plato como con agoy, con arroz, frijoles, carne, pollo y demás, ¿no? Pero es otro canal de distribución que no existe en Brasil. Los bares, en Europa, los bares, pues un poco igual, las concesionarias y las escuelas son un nicho importante. ¿Por qué? Porque al final tenemos servicios de catering donde se demandan bastante producto. Por ejemplo, la Sodexo, que es la empresa francesa que también opera en Europa y demás, pues son los principales players de aquí, ¿no? Las rotisseries son sitios donde básicamente es comida ya preparada. Y Brasil, como decía, los brasileños suelen cocinar poco, entonces es un recurso muy utilizado por los brasileños cuando se tienen invitados o se quiere ir a casa de alguien y llevar algo, ¿no? En las tiendas de conveniencia, pues al final también ofrecen productos y bueno, también suele haber bastante en las gasolineras. Y ahora voy a hablar un poco de las oportunidades por perfil de productos. Estoy yendo rápido porque no quiero robarle tiempo a mi compañera Vanessa. Entonces, como productos, básicamente tres perfiles, ¿no? Uno en el caso de productos gourmet, hablamos de vinos, de cervezas especiales, de quesos finos, de aceites, de aliños y condimentos, de embutidos, de arroces especiales, de aves de caza, pescados y mariscos y conservas especiales, básicamente champiñón, alcachofa, pimiento morrón, alcaparras y, bueno, conservas de frutas, duraznos, damascos, cerezas, guindas. Todo esto son productos que tienen demanda en Brasil.
todo lo que tiene que ver, aparte de productos gourmet, con todo lo que tiene que ver con alimentación saludable, o sea, aceite de oliva extra virgen, cereales, frutas secas, productos con bajo nivel de sodio, productos con baja carga calórica y productos sin gluten. Esto me gustaría destacarlo porque creo que existe un déficit importantísimo de productos sin gluten en Brasil, además de productos sin lactosa y luego además productos orgánicos o integrales. Entendemos que pueden tener muy buenas posibilidades. El mercado de orgánicos está creciendo muchísimo en Brasil a unos porcentajes del 30% anual, especialmente en la pandemia. Y luego, bueno, todo lo que tiene que ver con productos que asocien a ese producto conveniencia, comodidad y utilidad. Es decir, comidas preparadas, néctares de frutas, postres, vegetales congelados, ensaladas higiénicas, cortadas y empaquetadas, salsas para niños, ensaladas, embutidos en porciones, carnes, pollos, pescados, es decir, básicamente todo lo que exija poco esfuerzo, dedicación para comer, ¿no? Y si tuviera que hacer un DAFO, en Brasil, tanto de las empresas como del sector, diría que la principal debilidad, y especialmente con la devaluación que ha habido en los últimos años, es el precio en euros ante un real muy débil, la falta de imagen de algunos productos en comparación con los de otras procedencias. Básicamente, pues como exportamos mucho, pero exportamos mucho producto, pero con marca propia, pues mucha gente las veces no sabe que es un producto español, ¿no? Y esto nos pasa, por ejemplo, con el aceite, ¿no? Las fortalezas, pues la imagen de calidad del producto español, eso sí es un diferencial. De hecho, yo sugiero que cualquier empresa andaluza que exporte aquí intente, en la medida de lo posible, incorporar una bandera de España en su embalaje. Luego el posicionamiento histórico, es decir, que en el mercado brasileño, es decir, Brasil, España es un gran exportadora, son unos principales exportadores de productos a Brasil y unido a España pues hay una imagen asociada a calidad, ¿no? A cultura y a calidad. Aparte que, bueno, pues tenemos bastante buena imagen como empresarios y pues, precisamente porque ha sido destino de grandes inversiones como el Santander, como Abengoa, como Acciona, como Iberdrola, todas estas empresas pues han invertido mucho en Brasil y siguen invirtiendo, ¿no? Entonces tenemos una imagen de profesionalidad y de desarrollo tecnológico. Y lógicamente el sector agroalimentario, pues sin duda, pues somos referente, ¿no? España es un referente también en Brasil a nivel de productos de calidad. En cuanto a amenazas, pues básicamente las amenazas que estamos viendo de algunos competidores, que entran productos, las asimetrías tributarias porque entran productos de Mercosur y Chile sin impuesto a la importación, lo cual les hace más competitivos. El crecimiento de la producción local, por ejemplo, de algunos frutos rojos o parcialmente el aceite, pero todavía está en un nivel muy experimental. Y luego, básicamente, dos amenazas que son el tema tributario. Es decir, nosotros cada producto está sujeto a 5 impuestos en cascada. Y bueno, cualquier alteración de esa carga tributaria pues nos puede afectar muy negativamente. Pero el hecho es que en los últimos años no ha habido ningún tipo de acción en este tipo, ¿no? Y luego la fluctuación del tipo de cambio, que también que siempre es un riesgo, ¿no? Como oportunidades, aparte de la enumeración de los productos que ya he comentado, pues hábitos saludables, un mercado en crecimiento, el aumento del hábito de cocinar en casa, todavía están en un ritmo muy bajo, ¿no? Pero el hecho de la pandemia ha obligado a mucha gente a aprender un poco a cocinar, ¿no? La sofisticación de los hábitos de consumo pues también es importante porque nosotros ofrecemos unos productos pues muchas veces en una fase con características muy propias para facilitar ese consumo, por ejemplo, todo el tema del jamón que viene, que solo hay que abrir para comerte una loncha de jamón solo tienes que abrir un plástico, pues me parece, y ella viene así de España en muchos casos. El incremento del poder adquisitivo, es cierto que con la pandemia ha habido un aumento del número de desempleados, pero también es cierto que el número de millonarios brasileños también está creciendo vertiginosamente, ¿no? El aumento de restaurantes españoles también y también todo el interés en gastronomía foodies como
como atractivo adicional. Nuestras exportaciones alcanzan los 56 millones de euros, los 55 millones de euros aproximadamente, y los principales productos exportados son aceite de origen de virgen extra, la malta de cebada, las conservas vegetales, las aceitunas, las naranjas, las frutas de hueso, los ajos, las almendras, las mermeladas, los vinos, el brandy y el vinagre, ¿no? Especialmente voy a hablar de algunos de ellos. Concretamente voy a hablar del aceite de oliva extra virgen, que es el principal producto exportado. Aquí tenemos una foto de una góndola que la hicimos ayer, básicamente para tener todos los productos, todos los precios muy actualizados. En esta góndola cabe diferenciar en medio, en esta, pues diría que los productos de la parte izquierda son básicamente productos que oscilan que son productos que oscilan en torno a los 26, la media es en torno a 26 reales, 27 reales, aproximadamente unos 4 euros, donde tenemos la principal empresa española, la principal marca española exportadora, que es Borges, Andoriña, que es la segunda, que son la que lidera el mercado con la marca Galo, que es un aceite teóricamente de origen portugués, que en la práctica no lo es, pero tiene esa buena imagen en el mercado Andoriña y Galo. Y también Filippo Bertoli, que también es un aceite de origen italiano, pero está en torno, y Olive, que es un aceite chileno, que bueno, son precios, esta es una botella de 500 mililitros, como veis solo se exporta vidrio, al consumidor brasileño le gusta ver el producto final, ver el color, esto no se aplica solo a aceite, sino se aplica a todos los productos. Y aparte de este perfil de empresas de aceites con un valor medio en torno a 27 reales, ya pasamos a un valor un poco superior, que sería los aceites de marca blanca del supermercado, que son Calità, por ejemplo, que es la cadena de supermercados Pan de Azúcar, La Pastina, que es una empresa importadora que solo distribuye productos con marca La Pastina, y Natif, que es una empresa especializada en productos orgánicos, solo trabaja con productos orgánicos. Vemos que ya hay un salto de precio sustancial por el hecho de que en la mayoría de los casos pues, se utiliza marca blanca, y luego he querido destacar dos aceites que son el Alegro y el Rahma, que es de origen tunecino, ¿no? Entonces ya vemos otra, y el Alegro, pero ya posicionado un poco mejor. Los aceites italianos generalmente tienen más consolidadas, ya están en una posición un poco diferenciada, ¿no? Y normalmente competimos con el aceite portugués en la gran distribución y con el aceite italiano a nivel de más de gourmet. Entonces, cuando hablamos ya de productos de un poco más de imagen de calidad, ya nos encontramos el Borgen con otro perfil de producto, Rafael Salgado, muy bien posicionado, Colavita y otro aceite, Colavita que es italiano, y Mykonos, que es griego. Esto simplemente por establecer algunas categorías de nivel y producto, ¿no? Y sobre todo que veáis diferentes perfiles y diferentes orígenes de producto, ¿no? Estos son diferentes envases. Aquí tenemos a Rafael Salgado, a Colavita y también a Borges. Estos son los productos que estaban en la esquina superior, en la esquina inferior derecho del slide anterior. Donde vemos ya un producto más gourmetizado o de mejor calidad. Por último, bueno, comentar, ya lo he dicho antes, pero es el principal producto exportado y se sigue exportando. Brasil actualmente es el tercer mayor importador después de Estados Unidos y la Unión Europea. Importamos aproximadamente 73.000 toneladas de aceite de oliva, y el Estado de São Paulo es el responsable del 50% del volumen importado. Es importante que tengamos en consideración que el aceite que gusta en Brasil no es un aceite picante. El picante no gusta, y los envases normalmente, aquí aparecen básicamente las botellas de 500 ml vidrio, que es lo que más se demanda, pero para el canal, para lo que son la distribución, la gran distribución y el canal minorista. Pero sin embargo, para food service lo que se pide son SPET de 3 y 5 litros, ¿vale? Y bueno, si tuvieses alguna botella de 400 ml, también el mercado lo está aceptando, ¿no? De 400 ml
vidrio, ¿no? En cuanto también hemos tenido alguna demanda de monodosis, a día de hoy tenemos empresas que nos están pidiendo aceite de oliva. Hemos hecho un ejercicio de un sondeo en el mes de diciembre y algunos de los elementos que estamos comentando en esta presentación se basan en esa demanda, ¿no? El consumo per cápita aproximadamente ronda los 320.000 litros al año, 320 mililitros al año, y al final, bueno, pues todavía estamos muy distantes de las cuantías de España, que son 12 litros aproximadamente. Y bueno, como decía antes, Portugal y España lideran el ranking de países proveedores, pero Portugal sigue posicionándose como líder, ¿no? Pues precisamente por esa influencia tan importante a nivel histórico y cultural que tiene con Brasil, ¿no? En Brasil, pues al final Portugal tuvo una cuota de mercado del 63%, luego nosotros tuvimos una del 16,86%, ¿no? Y luego está Argentina, Chile, Italia y Túnez, ¿no? Resta ver si ese 63% portugués no es en gran parte español, ¿no? Perdón. Aquí está, bueno, aparte, a partir de aquí está las estadísticas por países de origen, que no me voy a entretener, ya la he comentado, simplemente que lo tengáis presente y que esta información se os va a enviar. Y realmente el aceite que más se comercializa, el que se demanda, el factor clave es el precio. Por tanto, el aceite que nos suelen demandar es un aceite de mediana y baja calidad, es decir, un aceite que está en torno a los 26 reales que os comentaba en el cuadro de los precios, ¿no? Entonces, ese suele ser lo que más se demanda en Brasil. La parte de todo lo demás, pues la demanda es menor, por tanto, el precio es el principal factor. Y bueno, lo que decía antes, que el aceite de oliva tiene mayor presencia en los establecimientos y tiendas especializadas gourmet, ¿no? Mientras que España y Portugal pues estamos más centrados en las cadenas minoristas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que estamos viendo es que existen muy buenas oportunidades para empresas que estén dispuestas a trabajar con marca blanca y concretamente con cadenas de supermercados que hacen importación directa, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí también hemos querido reflejar la foto de un importador distribuidor de productos gourmet que venta a domicilio, donde efectivamente ya se ven aceites de mejor calidad y bueno, aquí tenemos algún aceite español además, ¿no? Y el precio es otro, ¿no? Y productos más gourmet, pero la demanda es menor. En cuanto a la aceituna, pues eso es un producto bastante demandado, lo que realmente no existe cultura de aceituna de mesa. Lo que la aceituna se demanda sobre todo para, como decía antes, ensaladas y pizzas y lo que es las comidas italianas y portuguesas, ¿no? Se vende solo en San Paulo se estima una media de 1 millón de pizzas vendidas diariamente. El perfil de la aceituna que se demanda es los principales proveedores. Lo que se demanda de España es básicamente aceituna rellena y, bueno, tenemos alguna ya envasada, ¿no? También, como veis, aquí hay algunas empresas lo que demandan son también aceitunas para envasar aquí en Brasil, ¿no? Pero ya con la marca del cliente. Y es lo que más abunda en el mercado, ¿no? Los principales proveedores de aceitunas de Brasil son Argentina, Perú y Chile, pero la calidad es muy mala en relación a la aceituna española. Los importadores son muy conscientes, pero es una cuestión de precio. Con la situación en Argentina, con una inflación del 55% que ha llegado a Argentina, pues entiendo que puede efectivamente haber oportunidades a corto plazo para la demanda de aceitunas españolas, que ya llega envasada y ya llega en muchos casos ya envasada desde España y no a granel. Mucha gente, realmente los calibres, pues en Brasil, al ser un tema de precio, pues viene mucha aceituna de poco calibre de Andalucía para acá. Entonces, bueno, pues un mercado que demanda una aceituna de escasa calidad. Principalmente verde, lo que hemos visto en la foto es verde. Algo se pide de la negra, bueno, de la oxidada, pero realmente lo que se demanda es aceituna verde, mayoritariamente, tanto cortada como entera, ¿no? O sin hueso. Y las rellenas sin duda, ¿no?
Ya tenemos empresas que ya exportan aquí a Brasil aceituna rellena y aceituna cortada y aceituna granel. Estos son los datos de la importación, básicamente, de las exportaciones andaluzas, que alcanzamos los 6.000 millones. Los 6 millones, perdone. Aquí vemos claramente un poco más el tipo de aceituna. Aquí vemos a Galo, vemos a Bonduel y vemos el resto son empresas que importan a granel y que envasan aquí y lo comercializan, que es una parte importante del mercado y además, como veis, muy pocos players. O sea, al final nuestros interlocutores para aceituna son muy pocos en relación a la cantidad de importadores que pueda haber para aceite, ya que las cadenas de supermercados suelen importar aceite directamente. Las aceitunas no, salvo que sean con marca, ya vienen envasadas y con marca del supermercado. Y por último, destacar la exportación de frutas y concretamente de ciruela, de kiwis, de almendra y de naranjas. Naranjas, estamos hablando de naranja navelina y como Brasil que es el mayor exportador de zumo de naranja del mundo, importa naranjas básicamente porque las naranjas de España son más de mejor color, son muy naranjas, son mayores y están más buenas. Entonces, al final se importa mucha naranja navelina, ¿no? Y aquí se le llama naranja Bahía, ¿vale? Y tenemos oportunidades concretas, por ejemplo, para ciruela, donde también todo lo que es fruta de hueso, pues también tiene mucha demanda. De hecho, estamos para publicar recientemente una demanda de una oportunidad de negocio para ciruela. Bueno, pues sin más, aquí os dejo los precios, una idea de precios. Estamos hablando de casi 2 euros. 2 euros, no, eso sería la unidad prácticamente, 2 euros la naranja. Y bueno, por último, hablar de los ajos. Los ajos, vemos que también los ajos y el vino, lo comento porque se han inscrito tanto una empresa de ajos como de vino y también unos principales países proveedores de ajos son 3 países, son China, Argentina y España. La crisis en Argentina entiendo que nos va a favorecer y al final pues tendremos mayor demanda de ajos. Se demanda mucho ajo. Y bueno, y vino, pues también vinos de uvas frescas, vinos competitivos en precio, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias. Cedo la palabra a Vanessa. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Es un placer estar con vosotros aquí hoy y hablarles un poquito sobre los temas sanitarios para la importación de los productos en Brasil. Pongo mi presentación y a cualquier momento que tengan alguna duda pueden interrumperme y ya les explicaré mejor. A ver que pongo la presentación. Bueno, creo que ya estáis viendo mi pantalla. La idea es mostrarles un poco cómo funciona el tema de registro y certificaciones de los alimentos en Brasil. Tenemos básicamente pues 2 organismos que tratan de estas certificaciones en Brasil. Tenemos Anvisa, que es nuestro Ministerio de la Salud, y tenemos el Ministerio de Agricultura, que muchos lo conocen como MAPA. Alimentos que llamamos de alimentos simples, que serían galletas, pastas, dulces, frutas enlatadas, que no tengan origen animal, pues esos productos son legislados por Anvisa. ¿Qué quiere decir? Que solo necesitamos para esos productos de una rotulación. La rotulación tiene que seguir toda una legislación de Anvisa, de MAPA, de Inmetro, pero esos productos no necesitan tener un registro en Brasil. Lo que es distinto de lo que pasa con los alimentos de origen animal, que suelen ser, por ejemplo, jamones, quesos, embutidos, pescados, enlatados o no.
Esos productos, además del etiquetado, como los alimentos simples, también necesitan de un registro en Ministerio de Agricultura, y es el registro que se conoce como DIPOA. Es importante decir que esos etiquetados, los registros, es mandatorio que lo hagan en cuanto el producto esté en España, sí o sí. El etiquetado es permitido que se pongan los productos en Brasil, pero eso suele tardar un tiempo con la carga en el puerto, lo que tiene un coste y ese coste no es bajo. Por tanto, lo que indicamos es siempre que el etiquetado también lo pongan en la origen, antes de enviarlo a Brasil. Hablemos entonces primero de los alimentos simples, que no son los de origen animal, pero sino las pastas, las frutas enlatadas, todos los productos que no lleven producto de origen animal. Esos productos, y aquí ponemos junto los aceites, ¿vale? Esos productos no necesitan de ningún tipo de registro, ni del producto ni del establecimiento, pero sí que es verdad que las informaciones tienen que ser muy actualizadas según la legislación brasileña. Y aquí, cuando digo la legislación brasileña, tenemos Anvisa, tenemos MAPA, tenemos Inmetro, son como centenas de legislaciones que se deben seguir. Aquí tenemos las galletas, los aceites, dulces, bizcochos, conservas, vegetales, enlatados. Básicamente, como dije, son más de 100 legislaciones, pero tenemos una base que todos esos productos tienen que tener estas informaciones que les digo aquí, y para cada tipo de producto hay que poner una información extra o otra, pero de manera general son la denominación del producto, el lote, la fecha de caducidad, no, el número de registro que no necesita, porque no son de origen animal, el listado de ingredientes y aditivos, y aquí es muy importante porque ese listado tiene que ser de una manera específica. Hola Vanessa, discúlpame que te Hola, interrumpa. Soy Rafa. Mira, que me están comentando, no se ve no se ve la presentación ahora mismo. No sé si. Anda. Entonces, mira, voy a poner, ¿La veía? voy a ponerla. Perfecto. Si quieres, vuelvo un poco para que la veas. ¿Tú ves ahora la presentación, Vanessa? Sí, la veo. Vale. Gracias, Rafa. Vale, pues ya solo tienes que ir pasando, marcando Esa puede pasar porque Pedro ya pasó esas informaciones. Bueno, eso ya tú la vas en características principales. Vale. Perfecto. Muchas gracias, Rafa. Nada, gracias a ti, disculpa. No, sin problema. Bueno, entonces vuelvo un poquito solo para que puedan ver la presentación. Yo creo que es importante también, ¿vale? Aquí tenemos la diferenciación de los alimentos que son simples, como hablamos, las galletas, las pastas, dulces y las frutas, que esos son de normatización de Anvisa. Y los alimentos de origen animal, carne, queso, los jamones, los embutidos, los pescados, que son de autoridad del Ministerio de Agricultura. La importancia de tener toda la rotulación y los registros antes de enviar los productos a Brasil. Y aquí, como hablábamos de las informaciones que son base para todas las etiquetas, el nombre del producto, el lote y fecha de caducidad, lista de ingredientes. Siempre en el listado de ingredientes en Brasil, el ingrediente que tiene una cantidad más grande de producto, pues es el ingrediente que va primero en la lista, en el listado. Y los aditivos siempre van al final. Entonces, mismo que yo tenga, por ejemplo, un aditivo que tenga una cantidad más grande que sal, por ejemplo, la sal la ponemos antes y el aditivo lo ponemos después. Aditivos van siempre al final del listado de ingredientes.
Importante, mandatorio tener la conservación del producto indicando la temperatura máxima para su conservación o mínima. El contenido neto también es obligatorio que lo tenga en el panel principal del producto. Aquí tenemos un problema con los productos europeos que en el contenido neto no es permitido en Brasil tener el E que ponen después. Por ejemplo, si tenemos un aceite de 500 mililitros, el E después no lo podemos poner. De manera que si el etiquetado va solo en portugués, quitamos el E, y si va en español, pues la etiqueta la ponemos sin el E. Identificación de origen, es obligatorio que tengamos industria española que decimos aquí, industria de España. Ese término es mandatorio que lo tengamos. Las informaciones del importador en Brasil también son mandatorias, y la tabla de información nutricional. Eso es un tema muy importante, porque si tenemos la tabla con algunas informaciones y no es exactamente como la legislación brasileña nos permite, pues ese etiquetado no vale en Brasil. La tabla nutricional tiene que ser exactamente como nos piden en Brasil, nuestra legislación. El registro de alimentos de origen animal. Este es un tema en Brasil porque hasta hace pocos años, 2 o 3 años, era un tema que tardaba más de un año por registrarse los productos. De manera que muchas empresas, en esa tentativa de registrar sus productos en Brasil, pues lo abandonaban o perdían el interés en exportar a Brasil, porque sí que era un tema muy complicado. Lo que no es verdad hoy día. Muchos de los productos, por ejemplo, jamones, el ibérico aún no, pero los jamones serranos, tenemos el registro en menos de 7 días. Los salames, los quesos manchegos. De manera que eso es un trámite que hoy día es mucho más fácil de manejar. También es verdad que tenemos algunos registros que pueden tardar hasta 120 días, que son para productos más formulados, más complejos y que no tengan una legislación establecida en Brasil, que es el caso de los fuets, de los chorizos y de algunos quesos que no tengan legislación en Brasil. Los registros ahora son completamente electrónicos, lo que se hace en un tiempo mucho más rápido, y no hay necesidad de tramitar documentos físicos entre oficinas comerciales, embajadas, que en el pasado se perdía mucho documento de esa manera. Entonces, eso nos ayuda muchísimo con los plazos y se hace un proceso mucho más sencillo. Es verdad que no es cualquier establecimiento que puede exportar a Brasil, sino la primera cosa es que todos los establecimientos de productos animal, otra vez, los quesos, los jamones, los embutidos, tienen que pedir una autorización al gobierno para que exporten a Brasil, que es distinto de los productos generales, los aceites, las frutas, las aceitunas. Esa autorización no la tienen que tener, no es necesario, ¿vale? Aquí yo hablo solo para los productos de origen animal. Una vez que tengan esa autorización, que el establecimiento ya pueda exportar a Brasil, entonces el Ministerio de Agricultura va a poner una lista oficial de todas las empresas que son calificadas y homologadas a exportar a Brasil. Una vez que tengamos eso, puede tardar, es un trámite que depende exclusivamente de los gobiernos español y brasileño, pero es un trámite que puede tardar de como 3 meses hasta 1 año y medio. Y entonces nuestra indicación es que siempre, si en algún día vais a tener interés en exportar a Brasil, pues ya pides esa autorización, ya estáis listo, y no necesitaremos tener ese tiempo involucrado en el futuro.
Una vez que tengamos su establecimiento autorizado en ese listado, pues pueden empezar a hacer el registro en el sistema electrónico, que tarda como 10 días, es una autorización sencilla, y entonces empiezan los registros de los productos. Bueno, aquí lo ponemos en el sistema, es como solo una autorización de la empresa para tener un gestor de sus productos en el sistema. Y tenemos efectivamente el registro de productos, que es lo que es tan conocido en el mundo como el DIPOA, que era lo que en algunos años anteriores se tardaba tanto tiempo por sacar y hoy se hace mucho más sencillo. ¿Qué se necesita para registrar un producto para tener el DIPOA? El primero es la etiqueta del producto con todas las informaciones en portugués y siguiendo todas las legislaciones de Brasil. No es solo traducir las informaciones al portugués, pero sino seguir cada una de las informaciones que son mandatorias en Brasil. Para hacer el registro también es importante que tenga el proceso de producción muy bien descrito. Quiere decir, tenemos que saber el tiempo y la temperatura que se involucra en cada una de las partes de los procesos. Aquí, los técnicos, los veterinarios de Brasil van a hacer un análisis del riesgo de importar ese producto para Brasil. Quiere decir, si el producto no alcanza la temperatura X o el tiempo de salga no alcanza el tiempo X, puede ser ese producto tenga un riesgo microbiológico más grande, de manera que pueden permitir o no el registro de ese producto. Es por esa razón que es tan importante que tengan el proceso productivo de esos productos muy bien descrito. Necesitan también poner el listado de ingredientes, los análisis físicos y microbiológicos que se hacen para poder liberar ese producto. Y las etiquetas siempre en portugués, importante también. Y aquí, como dije anteriormente, pues teníamos esa idea de Brasil es imposible registrar un producto, se tarda mucho tiempo. No es más así. Hay muchos productos que tardamos como 7 días máximo por registrar, de manera que se hace mucho más sencillo, más rápido y más simple. Y si alguien llegó después, es importante que yo diga otra vez que no son todos los productos que necesitan de todo ese registro, ¿vale? Esos son solo para productos de origen animal. Los productos que no sean de origen animal, pues solo necesitan del etiquetado según la legislación brasileña. Como les habló Pedro, dos productos que hoy día son muy importantes, tienen una demanda importante en Brasil, son el aceite de oliva, las bebidas y el jamón. El jamón ya les dije, todo es el proceso de registro, pero ahora hay algunas especificidades para el aceite y para las bebidas. Aquí específicamente el vino, especialmente el vino. Aceite de oliva. En Brasil no es permitido añadir ningún otro ingrediente en la formulación. Aceite es 100% aceite. Es obligatorio que el producto realice algunos análisis laboratoriales desde España para que pueda llegar. La cuestión de acidez es una información que el consumidor en Brasil busca en el etiquetado para distinguir un poco de la calidad entre los productos, pero no es una información mandatoria. Pero si lo pone, es importante que esté completa. Y sí que me parece importante porque es una de las cosas que el brasileño busca para identificar la calidad del producto. Las informaciones de la rotulación serían básicamente las mismas de la rotulación base que ya hablamos, pero en el aceite se permite añadir en el etiquetado esos índices físico-químicos. Y la clasificación del producto también es mandatoria. Virgen, virgen extra, eso también es mandatorio poner. Vinos.
Vinos es un tema un poco más delicado. Tenemos algunas frases de que no se permite que personas con menos de 18 años beban, no se consume en exceso, en grande cantidad. Hay algunas frases específicas en Brasil que son mandatorias de añadir. Y para importar bebidas alcohólicas o bebidas en Brasil, el importador, por ejemplo, el supermercado de Brasil que va a comprar esa bebida, tiene que ser registrado en el Ministerio de Agricultura. Vosotros, como bodegas, como productores, no necesitáis de registro, pero su cliente necesita de un registro del Ministerio de Agricultura para traer ese producto. Y de vuestra parte, las bodegas, los productores de ese vino, tienen que hacer un listado de análisis de ese vino, y esos análisis son realizados en laboratorios que son homologados en el Ministerio de Agricultura en Brasil. Entonces, siempre es importante que consulten a su cliente en Brasil por el listado de cuáles son los laboratorios para los cuales podéis enviar ese vino para los análisis. El porcentaje de alcohol en el producto también es mandatorio que lo declaren en la rotulación. Productos orgánicos. Pedro les ha dicho cómo es importante hoy día el tema de orgánico en Brasil. La demanda es alta, pero tenemos un punto para los orgánicos en Brasil, que es para que un producto se denomine orgánico, él tiene que ser 100% orgánico. Quiere decir, solo podemos tener, por ejemplo, aceite orgánico si 100% del contenido de ese aceite es orgánico. Si tenemos de 70 a 95, 99% de ingredientes orgánicos, lo llamamos aceite con ingredientes orgánicos, pero no es un aceite orgánico. Y también es importante decir que en Brasil solo se puede llamar un producto orgánico, o sea aceite, o por ejemplo aceite orgánico, si le certifica una certificadora brasileña cadastrada en el Ministerio de Agricultura. Hoy día solo pueden ser certificados por esas certificadoras que les pongo aquí: TECPAR, ECOCER, IBD, IMO, Agricontrol, INT, ICBAC, Instituto Minero de Agropecuaria, CUBNIE, Kiwa y Savasi. Solo esas certificadoras pueden traer productos orgánicos a Brasil. ¿Cómo tendríais que hacer? Pues contactar a esas certificadoras. Podéis enviar una consulta a nosotros por Extenda, podemos enviarles cuáles son las certificadoras y para que las contacten. Tenéis que contactarlas y entonces ellas van a hacer una visita a su establecimiento, certificarlo como orgánico Brasil. Bueno, eso es lo que tenía para vosotros hoy. Aquí les pongo mis contactos. Estoy a total disposición como Extenda para quitar sus dudas y ayudarles en lo que sea posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias, Pedro. Pues ya pasamos a la ronda de preguntas y Antonio había levantado la mano. No sé si a lo mejor tenía alguna consulta. Sí, parece que sí. Lo que pasa es que, Antonio, si no te importa, puedes escribir por el chat la pregunta. Rafael, acabo de habilitarle el micrófono a los participantes, por si quieren hacerlo por su voz. Vale, perfecto. Bueno, para poder habilitar el micrófono, en la parte inferior de la pantalla tendréis habilitado ya 4 iconos, uno de ellos con el micrófono tachado, pues ya lo podéis activar. ¿A mí se me oye? Sí, Antonio, se te oye. Sí, mi pregunta es muy rápida y muy concreta. Nosotros somos comercializadores puros y duros, no tenemos un establecimiento propio,
somos importadores y exportadores y utilizamos establecimientos ajenos. A la hora de certificarnos para la exportación en Brasil, ¿qué inconvenientes podemos tener por ese hecho? Yo no he entendido, perdón Antonio, pero no hemos tenido un problema Nosotros no de tenemos un conexión. establecimiento... Rafael, ¿tendrías la amabilidad? ¿Tú has entendido la pregunta? Es que, Antonio, el problema que estamos teniendo es que se te escucha muy flojo. No sé si Voy a podría hablar. repito de nuevo. Si tuvieras la amabilidad, Nosotros Antonio. Sí, nosotros somos comercializadores, importamos y exportamos, pero no tenemos un establecimiento propio. Tenemos una oficina comercial en Sevilla, otra en Vigo y otra en Italia, en Roma, pero ya te digo, nuestra actividad es comercializar puro y duro, ¿no? Entonces, al no tener establecimiento propio, para lo que es la certificación del establecimiento, evidentemente tendría que ser un establecimiento certificado ajeno a nosotros, ¿no? Nosotros como tal no podríamos certificarnos, ¿no? ¿Para qué tipo de producto hablas, Antonio? Nosotros somos importadores y exportadores de productos congelados, de pescado concretamente. Importamos y exportamos a Europa y fuera de Europa, evidentemente. Exportamos también. Pero para mandar a Brasil nuestro producto, que lo hemos, ¿cómo lo hacemos? Si no tenemos un establecimiento propio. No hay ningún tipo de problema en enviar sus productos a Brasil, pero los pescados congelados es mandatorio que tengan el registro de IPOA, el registro del Ministerio de Agricultura. Pero vosotros, como exportadores exclusivamente o importadores, no podéis registrarse en IPOA. Quien tiene que hacer ese tipo de registro es el establecimiento productor. Quiero decir, vosotros podéis continuar haciendo las negociaciones, las exportaciones, no hay problema, pero el productor es quien tiene que hacer ese registro de IPOA. Ya, bueno, en ese caso el inconveniente sigue igual, porque nosotros importamos normalmente de África y una vez que importamos de África, los productores allá no suelen tener el IPOA. El producto lo traemos a España y luego desde aquí lo vendemos fuera. Entonces, ¿quién tendría que certificarse en ese caso? Porque un proveedor africano normalmente no va a tener el IPOA. Sí. Tenemos algunos proveedores africanos que tienen IPOA, pero sí, en este caso es mandatorio que el establecimiento en África tenga el registro. Mismo si tú dijeras, Vanessa, el establecimiento en África no tiene registro, pero yo compro y pongo un otro paquete en mi fábrica o lo loncheo. Por ejemplo, la última etapa de la producción la hago yo. Tampoco importa, porque hoy día en Brasil es mandatorio que toda la cadena esté homologada en Brasil y que toda la cadena tenga el registro. Sí, con lo cual aquí habría que hacer algún proceso de cambio de producto para meterlo en un establecimiento certificado. ¿Vale? Sí, tendría pues que buscar un muchas gracias. homologado para poder hacer esa exportación a Brasil. Claro, muy amable. Por nada. Otra consulta que nos hace Jamones Virgen de las Nieves. Está escrita en el chat. Hola a todos, muchas gracias por toda la información. Tengo una consulta. Ya somos una empresa acreditada para exportar a Brasil, que me he registrado a través de la PGA, pero no sé cómo iniciar el proceso de registro de IPOA para registrar los productos. La primera etapa, que es registrarse en el PGA, pues buenísimo. Después de eso, es un proceso específico que va a entrar en el sistema y en el sistema va a añadir ese registro. Y entonces les pedirán todas esas informaciones y para que hagan un análisis del riesgo de tu producto. Entonces, tiene que poner claramente todo el proceso productivo, el tiempo, la temperatura que se lleva a cada etapa de ese proceso, los ingredientes, las cantidades de cada ingrediente,
el etiquetado según las legislaciones brasileñas. Es un proceso que se somete, pero sí se somete en el sistema. No tengo cómo explicarte porque es un proceso un poco largo, pero una vez que lo tenga en PGA, allí va a tener como registrar su producto y entonces es muchas informaciones que vais a poner del producto. Pero básicamente es eso, es el proceso productivo muy bien descrito desde la origen del producto, la origen de ese pernil del cerdo, por ejemplo, veo que son jamones, la origen del pernil del cerdo, qué hacen, cómo hacen el proceso de cura, de secarlo, cuánto tiempo se lleva, a qué humedad, a qué temperatura, una descripción muy exacta de todo el proceso, los ingredientes y si el producto es curado o no, si es refrigerado o a temperatura ambiente. Te van a pedir los detalles y lo va rellenando. Jamón Virgen de la Nieve especifica que no sabe exactamente cómo entrar en la solicitud de IPOA, que le gustaría saber cuál es el apartado exacto para apuntar el producto como solicitante. Es que es un proceso. Yo tardaría, creo que como tal vez 1 hora y media o 2 horas para explicarte cómo hacer el proceso. Pero básicamente, en PGA, que es el sistema que ya tiene, pues va a ingresando las informaciones como añadir un nuevo producto. Y entonces es una secuencia de informaciones que vais a poniendo para registrar. A este respecto, bueno, también permíteme la asunción, yo creo que está hablando Nuria por parte de Jamones Virgen de las Nieves. Te facilitamos el correo de Vanessa y podéis tratar en mayor profundidad este aspecto. Siguiendo con la ronda de preguntas, también tenía levantada la mano Ángel Manuel. Ángel, si quieres puedes comentarnos tu pregunta de viva voz o escribirla, lo que te venga mejor. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Sí, perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Represento a la nueva empresa Aceite Vega y Sierra. Distribuimos aceite de oliva virgen extra y si queremos meternos en vender en el mercado brasileño, como nuevos que somos, ¿cuáles son los primeros pasos a dar? Pues como el registro, no se necesita registro y actualmente estamos pendientes de definir las fechas para una misión comercial en los próximos meses, quizás lo mejor es que se inscriba en la próxima misión directa a Brasil, ¿no? O básicamente, si quiere, lo que le sugiero que hagamos es que organicemos una reunión con Vanessa y conmigo para entender un poco más cuáles serían sus objetivos, qué perfil de empresa le interesa, si es una cadena de distribución, si lo que busca es un importador distribuidor exclusivo y poder adentrarnos un poco más en asesorarle con mayor detalle, ya que es su primera vez, ¿no?, en el mercado, ¿no? Entonces, realmente las claves son, en el caso del aceite de oliva extra virgen, el tener el embalaje correcto, el estar dispuesto, desde mi punto de vista, a trabajar con marca del cliente y, sobre todo, tener un producto que sea competitivo en precio y que no disguste en cuanto a paladar a Brasil, que es básicamente que no tenga un picante muy fuerte el aceite, ¿no? Pero el aceite es una cuestión más de estrategia y de precio, ¿no? Precio, marca y apuesta por el mercado, ¿no? Demanda hay, de hecho nosotros, y eso es un dato que me gustaría comunicarles, hemos hecho un sondeo en diciembre donde hemos hablado con 85 importadores y distribuidores del sector agroalimentario y de ahí se han definido oportunidades concretas para aceite, para jamón y para vino, ¿no?
y entendemos que, bueno, tenemos que dar respuesta a estas demandas y si no, ya estamos organizando agendas individuales. Esta es la primera acción de una serie de acciones concadenadas en el sector agroalimentario, que es agendas en el mes de febrero, en el mes de abril una misión directa, luego tendremos Andalucía Sabor y Vinoble, ¿no? Y yo le sugiero o bien un sondeo o bien una agenda individual, que serían como un sondeo. Básicamente lo que consiste es que nosotros contactamos a los importadores distribuidores verificando su eventual interés en contactar o en importar o en tener una reunión con usted para hablar de negocios y de posibilidades concretas, y la agenda, bueno, para la agenda es un poco un paso más adelante, que es básicamente ya hablar con las empresas para verificar su interés en organizar una agenda comercial, ¿no? Para usted que no tiene tanta experiencia en un mercado tan competitivo, me atrevería a sugerirle quizás un sondeo. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues, en principio, salvo que haya alguna pregunta más en el chat o alguien más quiere hacer alguna pregunta. Parece que no. Pues, Pedro, Vanessa, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por una explicación tan didáctica y a la vez tan profunda de un mercado tan grande y tan complejo. También, más allá de eso, yo siempre entiendo, al menos porque me pasa a mí, que siempre a mí las dudas me surgen después de la lección, ya cuando justo se ha ido el ponente. Así que después, ya cuando pasamos la grabación, también os pasaremos los contactos de Pedro y Vanessa por si queda alguna duda a posteriori, que no se pierda y que siempre que tenga recorrido. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos por asistir y espero que tengáis buena tarde. Y a Pedro y a Vanessa que tengáis un buen día. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Pedro, gracias a todos los participantes y, como le dijo Rafael, estamos a disposición. Muchas gracias. Sí, reiterarnos nuestra disposición bueno, pues para que nos contactéis y para que organicemos reuniones individuales, y agradeceros vuestro interés en participar en esta jornada técnica, que entiendo, bueno, pues ha sido simplemente para unas pinceladas sobre el sector, pero que nos gustaría que efectivamente nos contactasen y que tuviésemos reuniones individuales para poderle aclarar cualquier duda y de repente ya definir alguna acción en concreto para el mercado brasileño, si es que realmente es de su interés. Muchísimas gracias de nuevo a Rafael, Carlos y a todos por su presencia. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.